Bendiciones, soy la profeta Cintia Salgado y es un gran privilegio estar en tu hogar trayéndote una palabra fresca del corazón de Dios. Bendecimos a todos aquellos que nos están viendo a nivel nacional en los 18 departamentos de Honduras, como a todos aquellos que nos están viendo a nivel internacional, ya sea por la señal satelital, así como a través del sitio web www.maya-mediotv.com. Tenemos personas que nos ven desde África, desde Filipinas, desde Europa, desde Canadá, desde los Estados Unidos, que ya se han contactado con nosotros a nuestro Gmail, así como a nuestra cuenta de Facebook. Tú también puedes comunicarte a nuestra cuenta de Facebook, a nuestro correo de Gmail que estará apareciendo en pantalla, porque nosotros tenemos un equipo que está orando por ti, es un equipo que está intercediendo por todos aquellos que ven este programa para que la palabra de Dios quede sembrada en sus corazones. Es un privilegio, es una gran bendición. Si tú conoces de alguien que necesita ser edificado con la palabra de Dios, entonces dale una llamada y dile, este es el momento, hay una palabra fresca nacida en el corazón de Dios. Este año es un año poderosísimo en el que el Señor quiere traer una restauración y una restitución total a tu vida en cada una de estas áreas. Hemos estado hablando fuertemente de la familia y hemos dicho que la familia es parte de tu destino profético. No es casualidad que tú estés en la familia en la que estés, no es casualidad que tú hayas nacido en el país que has nacido. Dios te puso en esa familia y en este país por un propósito. Y tú vas a culminar y vas a cumplir este propósito. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros nació con una razón de ser, que Dios ya sabía que tú y que yo veníamos desde antes de la fundación del mundo, desde que estaban haciendo los planes antes de crear las estrellas, de crear el sol. Tú ya estabas en la mente de Dios para cumplir ese destino profético, para que tú brillaras, para que tú pudieras vivir en esa paz, en ese gozo que solo la presencia del Espíritu Santo puede traer a cada vida. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios no consiste consiste en justicia, en paz y en gozo, que no consiste ni en comida ni en bebida. Muchas personas piensan que ser feliz es tener dinero. Tener dinero es parte de la felicidad, pero no es la felicidad completa. Lo único que te va a traer felicidad completa a tu vida es tener al Espíritu Santo en tu corazón. Tú puedes tener todo en la vida, puedes tener una casa, puedes tener un carro, puedes tener una familia, y si tú no tienes a Dios, ese vacío siempre va a estar en tu corazón. Tú no vas a entender por qué ese vacío está, pero es la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, y parte de nuestro ADN está el alabar y el adorar a Dios. Todo el hombre, ya sea tú que me ves, que creas en Dios o que no creas en Dios, tú tienes una necesidad de alabar, de adorar a un ser supremo. Por eso es que muchas veces las personas buscan ídolos, a ver qué alaban, qué adoran, porque es una necesidad del humano el adorar. Pero nosotros tenemos un Dios. Si tú por muchos años no has creído en Dios, esta es la oportunidad que te des a ti mismo, porque Jesucristo igual murió en la cruz del Calvario por ti. Jesucristo no solo murió por mí en la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice que Él murió por todos, absolutamente por todos. Y si tú dices que no crees en Dios, quiero decirte que Jesucristo también murió por ti en esa cruz, para darte una oportunidad de una vida eterna, una oportunidad de tener gozo, de tener tranquilidad, de tener paz en tu vida, de que no importan las circunstancias a tu alrededor, tu vida siempre va a ser una vida exitosa, porque lo que trae el éxito al corazón y a la vida de un ser humano es la presencia del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo fue elevado a los cielos, pero que nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo del Dios mismo, aquel que discierne tus pensamientos, que conoce la intención de tu corazón, que conoce tu situación. Yo en esta mañana te digo, el Señor Dios del universo te dice, tú no estás solo, tú no estás sola, clama a mí que yo te responderé, dice el Señor. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo orar por mis hijos, cómo orar por tus hijos. Yo te voy a decir algo. Muchas familias fracasan porque no hay ninguna atalaya en esa familia que se ponga a la brecha, que se ponga en oración, que se ponga en intercesión por esa familia. Padre que me escuchas, madre que me escuchas, tú eres el llamado a orar por tus hijos. Dice la palabra de Dios que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿no habéis orado ni siquiera una hora? Imagínate tú, a veces nosotros queremos orar 1 minuto, 2 minutos, 3, 5, y estamos cansados, ya no queremos más. Y dice que Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ni siquiera habéis orado 1 hora. Dios nos da un tiempo mínimo de oración.
Una hora, Jesucristo la dio, se la dijo a sus discípulos, ni una hora habéis orado. A veces nosotros ni oramos ni siquiera una hora diaria por nuestras familias, ni por nuestros hijos, ni por nuestros cónyuges, y queremos tener una familia maravillosa. Para tener una familia maravillosa hay que conquistarla en oración. Todo lo que tú conquistes en oración es lo que tú tienes, el reflejo de vida que tú tienes. Hay personas que dicen, yo oro, pero cuando uno le ve el estilo de vida, la condición de vida que tiene, uno dice, tal como es tu estilo de vida, tu condición de vida, así es tu nivel de oración. Si tú quieres tener hijos exitosos, si tú quieres que tus hijos salgan de los malos caminos, tienes que arrodillar, tienes que doblar rodillas, interceder por ese hijo, por esa hija, porque Dios va a hacer el milagro. Dice la palabra de Dios que mientras tú no ves nada con tus ojos naturales, Dios en lo espiritual está moviendo un ejército. Dice la palabra de Dios en el libro de Reyes, que dice que tenían sitiado al profeta Elías, al profeta Eliseo, dice que lo tenían sitiado y dice que el siervo de él se levantó muy temprano y cuando abrió las cortinas de la tienda se fijó que todo el ejército sirio estaba sitiándolos a ellos dos, principalmente al profeta, a Eliseo, y dice que él entró a la tienda todo afligido y que le dijo al profeta, estamos sitiados, estamos rodeados por el ejército sirio, y dice que Eliseo, que era un hombre de oración, de intimidad, un profeta, dice que ni siquiera se levantó asustado a decir, de verdad. Dice que simplemente se quedó calmado en su tienda y le dijo, mayor son los que están con nosotros que ellos. Y dice que también le dijo, Señor, ábrele los ojos a este siervo. Y dice que los ojos al siervo se le fueron abiertos y él pudo ver como carros de fuego estaban alrededor de Eliseo y de él. Así que eran más los que estaban con ellos que los enemigos que los atacaban. Así te digo yo en esta mañana, si tú te vuelves un hombre o una mujer de intercesión por tus hijos, son más los que están contigo porque hay ángeles de Jehová de los ejércitos que van a estar alrededor de tu vida y van a estar haciendo un efecto en esta oración. Yo en esta mañana quiero que me acompañes a un testimonio de la vida real. En este programa vamos a ver 3 testimonios de la vida real, de cómo la oración de una madre, de un padre, cambió el destino de sus hijos. Veamos. Mira, no te angusties. A veces Dios parece lejano y está mucho más cerca de lo que pensamos. Estoy segura que sí. ¿Empezamos? Señor mío, Dios Padre Santo, te pido, Padre Santo, que escuche el clamor de esta madre, Señor, que todos esos jóvenes que se están perdiendo, Señor, en medio de las tinieblas, Padre amado. Oh Dios mío, rescata a tu hijo, a tus hijos. Escucha a esa madre que está pidiendo y clamando, Señor. Escucha a esa madre, escúchala, Padre amado, Señor. Te pedimos, Señor, que me a tu hijo amado, Señor, que solo en medio de las tinieblas, Padre amado. Oh Dios. ¿No lo podés entender? No quiero saber nada de tu Dios. Vos y estas viejas malditas, váyanse al diablo con sus oraciones y déjenme en paz. La guerra había sido declarada y Pablo estaba dispuesto a pelear contra su madre y contra cualquiera que se interpusiera. No importaba cuál fuera el precio. Durante los años siguientes, Alógena se perfiló como uno de los nuevos valores del rock en español. El lanzamiento de su segundo álbum fue precedido por una serie de exitosos conciertos en Centroamérica y una segunda visita a México. Esto dedicado a vos, mamá. Y a todas esas madres mojigatas y manipuladoras que asfixian a sus hijos y no lo dejan vivir en paz. Y ahora, en exclusiva con nosotros y con ustedes, Alógena y su videoclip. ¡Madre! Ya no aguanto más, madre, no te soporto más, madre, no te importa lo que soy, no me preguntes de dónde vengo, a dónde voy.
¿Dónde está el mundo espiritual? El mundo espiritual forma parte de nuestro mundo, aunque no lo veamos. Y en esa dimensión es donde habitan ángeles y demonios. ¿Entonces están acá? Sí, ¿Y también los demonios? sí. Pero cuando nosotros oramos a Dios, los ángeles se movilizan y pelean por nosotros contra los demonios para protegernos. Por eso debemos orar en todo momento. Señor, tu palabra dice que yo y mi casa seremos salvos. Padre, yo me aferro a tu promesa. Bola de chicuatos. Si ustedes no tienen el dinero, mejor se encomiendan a Dios. Porque la disquera no paga y alguien tiene que pagar. Llévenselos adentro. ¡Vamos, rápido! Señor, prepáranos para la batalla espiritual que tenemos que enfrentar. Danos fuerzas para enfrentar las pruebas que día a día tenemos que librar. Haznos guerreros de oración. Pon en nuestras manos las armas espirituales y declaramos victoria sobre el poder del enemigo de la vida de Pablo. Te pedimos que en este momento envíes ángeles al lado de Pablo para que lo guarden y protejan. Tú conoces nuestro dolorido corazón al verlos lejos de ti, rodeados de dolor, de maldad y de destrucción. ¿Crees en Dios? Contéstame, desgraciado. ¿Crees en Dios? Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Dame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Sí. Creo en Dios. Creo en Dios. Perdóname, Dios. Por favor. Dame una oportunidad. Si me hubieras dicho que no, te mataba, desgraciado. ¡Ahí vienen los cuicos! Durante años, Pablo había negado y ofendido a Dios, y en su mayor momento de soledad y temor, a punto de morir, inexplicablemente, Dios le dio una nueva oportunidad. Pablo se comenzó a hacer muchas preguntas. ¿Por qué un secuestrador le preguntaría si creía en Dios? Y más aún, que le perdonara la vida cuando dijo que sí. ¿Cómo explicar la forma milagrosa en la que habían sido liberados del secuestro y la batalla espiritual que había sentido en su alma? En medio de tantas dudas y preguntas, solo algo estaba claro. Pablo había nacido de nuevo. Al regresar al hotel, los estaba esperando la policía y la gente de la embajada. Pablo se fue a su habitación y sin poder aguantar más, se quebrantó y comenzó a llorar como un niño. Por primera vez, la canción de su infancia se hizo real en su ser. Y de rodillas, junto a la cama, se arrepintió de todo lo malo que había hecho y del dolor que le había causado a su madre. Entendió que aun cuando nadie había estado dispuesto a pagar,
Jesús había pagado el precio de su rescate cuando derramó su sangre en la cruz. En ese momento decidió terminar con Alógena y regresar a la Argentina. La compañía de música intentó retenerlo, pero no había marcha atrás. Se fue al aeropuerto y tomó el primer vuelo a Buenos Aires. Durante todo el viaje pensaba en qué podría hacer para que su mamá lo perdonara y cómo sanar la herida tan grande que le había causado. Pablo ahora viaja por el mundo contando su historia, inspirando a los jóvenes a acercarse a Dios y animando a las madres a que no dejen de orar por sus hijos. No hay distancia tan lejana, ni escondite más oculto donde no pueda llegar la oración de una madre. Cuando una madre ora, Dios escucha, los ángeles se movilizan y cosas comienzan a suceder. Mira qué testimonio tan lindo, tan impactante del poder de la oración. Todo lo que la oración puede hacer, todo lo que la oración puede hacer por tus hijos. Padre, madre que me escuchas, dobla rodillas, persiste en la oración. La oración tiene que ser un estilo de vida para ti. La oración debe ser el arma poderosa que tú debes usar para que ese hijo, esa hija pueda cumplir el propósito por el cual Dios lo trajo aquí a la tierra. Dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos el ADN de Dios y Dios no es ningún delincuente, Dios no es ningún ladrón, Dios no es ningún perverso, Dios es un Padre bueno. Así que si tú y yo tenemos el ADN de Dios, tenemos que comportarnos como Dios se comporta. No nos podemos comportar como el diablo se comporta, porque nosotros no tenemos el ADN del diablo. Padre y madre que me escuchas en esta mañana, intercede por tus hijos, dobla rodillas por tus hijos, persiste en la oración, no la dejes. Si tú quieres que tu hijo, tu hija cambie, que cumplan el destino profético por el cual han sido enviados a la tierra, 5 minutos no son suficientes. Tú necesitas tener un estilo de oración. Yo quiero darte ahora un par de puntos importantes de cómo tiene que ser esa oración hacia tus hijos. El domingo pasado estuvimos hablando de la estructura que lleva la oración. La estructura que Dios, Jesucristo mismo nos la enseñó. Ahora te voy a decir, el punto número 1 es: haz de la oración un estilo de vida. Ese es el punto número 1. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días, o muy tarde por la noche, o muy temprano por la mañana, mientras tú estés solo con tu cónyuge, esposo o esposa, doble en rodilla por sus hijos, porque Dios quiere hacer grandes cosas con ellos, pero necesita una atalaya aquí en la tierra que mueva el mundo espiritual para que esos chicos, esas chicas, alcancen ese destino profético. ¿Dónde podemos encontrar bíblicamente que la oración debe ser un estilo de vida? Tú lo puedes encontrar en Lucas capítulo 21, verso 36. Punto número 2. Recuérdale siempre a Dios sus promesas. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 43, versos 25 y 26, que dice que Él va a perdonar todos los pecados y que le recordemos, que va a recordar las promesas que Él ha tenido para con nosotros. Tú tienes que recordarle a Dios las promesas. ¿Cuáles son esas promesas de familia que Dios nos ha dado? Que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa tendremos la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo se manifestará a través de cada uno de nosotros, a través de sus hijos, a través de nuestros hijos. El poder sobrenatural del reino inconmovible de Dios se va a manifestar a través de nuestras familias. Tú tienes que recordarle esas promesas a Dios y decirle: mis hijos son sanos, mi hija es sana, no hay enfermedad. Dice la palabra de Dios que Jesucristo llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. La oración es poderosa, es el arma más poderosa que tú y yo podemos tener. Tú tienes que recordarle en oración a Dios que tus hijos van a vivir en santidad, que tus hijos van a cumplir las promesas por las cuales Él los envió a la tierra, que tus hijos tienen el ADN de Dios.
Nombra a tus hijos por su nombre. No solo di mi hijo, mi hija, di su nombre. Entra ahí a la habitación donde ellos descansan y mientras ellos no estén, ora sobre sus camas. Bendice a tus hijos. La palabra, tu palabra tiene poder. Tu palabra define. Pero me gustaría compartirte un testimonio más, un ejemplo de vida de una madre que también intercedió fuertemente por su hijo. Y este hombre es un hondureño que Dios ha usado grandemente. Nos hemos permitido presentar el testimonio de vida de lo que Jesucristo hizo en él a través de la oración de su madre. Veamos. Yo nací en un hogar muy común, muy tradicional, mucha familia, muchos hermanos, pocos recursos, mucha violencia, alcoholismo de parte de mi papá. Yo soy el séptimo de 11 hermanos, vivimos muy limitados, aparte de la violencia que había en la casa, la necesidad de muchas cosas. Pero en medio de todo, Emir observaba que su mamá era diferente. Ella tenía que trabajar para mantenernos y también bregar con mi papá, pues con el alcoholismo de mi papá. Pero fue una mujer que desde que tengo uso de razón siempre ella se entregó al Señor. Ella siempre oraba y profetizaba por sus hijos en medio del sufrimiento, en medio de toda la situación. Una de esas veces que yo la escuché, ella decía que le daba gracias por todos sus hijos y que le daba gracias especialmente por uno. Te doy gracias por mi hijo, que va a ser pastor, y va a andar en las naciones, y va a ser un siervo tuyo, grande. Y yo estaba lleno de odio, de resentimiento. Yo decía que lo que menos iba a hacer yo era pastor, y no me explicaba cómo mi mamá le servía a Dios y oraba con tanto amor si no miraba respuesta, no miraba. Es más, cada día la situación se ponía más grave. Cuando yo miré pues tanta violencia en la casa, entonces empecé a practicar artes marciales. Claro, yo comencé a practicar karate con la mentalidad de defender a mi mamá de tanto maltrato que ella sufría de parte de mi papá. Y me convertí a los 12 años, ya era un karateca profesional. Fue así que a los 12 años tuvimos un pleito terrible en la casa y yo de 12 años me le tiré a mi papá. Yo ya me sentía que podía pelear y me peleé con mi papá y mi papá me corrió de la casa. ¡Vete de mi casa! ¡Vete, quédate de aquí! Y cuando yo salí de la casa a los 12 años, tuve la primera experiencia sin saber que era una visión, que era una revelación de Dios. Me fui a acostar debajo de un carro. La visión era que yo me miraba como en un estadio, en medio, hablándole a la gente. Y luego miraba que pasaban aviones y miraba atrás de mí banderas de todos los países del mundo. Después me quedé dormido. Durmiendo tuve el sueño. Y el sueño era que me miraba, que yo venía a una casa bonita, venía en un carro y llegaba a la casa y salían 4 niños. Bien bonitos los niños y salían gritando, papi, papi, y me abrazaban y me besaban. Y luego salió una mujer muy bonita y me abrazaba. Y yo no entendí qué era eso. Después desperté del sueño y empecé a vivir en la calle. Me puse a trabajar, a vender tortillas. Me refugié en las artes marciales. Emir visitaba frecuentemente a su mamá, pero evitando ver a su padre. No lo volví a ver, no lo miraba esporádicamente, pero no le hablaba. Yo guardaba un resentimiento para con él. Pero a mi mamá sí, siempre la venía a ver. Y ella siempre me decía que buscara de Dios. Y yo le decía que yo no quería buscar de Dios. Pero ella nunca dejó de hablarme de Dios y nunca dejó de servirle a Dios. Y así pasaron los años. Aquella mujer se fue debilitando. Y parecía que Dios no le respondía. Y pasaron 12 años después. Mis hermanos se metieron a drogas, se volvieron alcohólicos también, por el ejemplo que estoy viendo. Y muchos de mis hermanos, a muy temprana edad, igual que yo, salieron de la casa a hacerse de mujer, de familia. Y no teníamos mucho que aspirar, pues. Durante esos 12 años yo vendía tortillas y también practicaba las artes marciales. Me convertí en un maestro, entonces
Por el día vendía tortillas y por las noches daba las clases de artes marciales. Emir tuvo éxito en su carrera y pronto llegó a ser cinta negra cuarto dan. Yo siempre, a pesar de que estaba resentido con la vida, resentido con Dios, siempre quise ser diferente. Siempre había algo que a mí me decía que yo iba a ser diferente. Me metí a estudiar. Y exactamente el año que yo me graduó, mi mamá me mandó a llamar. Cuando yo llegué a la casa, mi mamá me dijo que había hablado con Jesús y que Él le había dicho que se la iba a llevar. Inclusive yo no lo entendía y le dije, no hombre, ¿por qué no? Mejor se lleva a mi papá, que ese señor ha sido malo y te deja hoy. No, me dijo, es a mí el que me quiere. Pero mi mamá tenía en la casa, a pesar de todo eso, tenía un grupo familiar, una casa de paz, y ella era la anfitriona. Y ella servía ahí todos los fines de semana, había grupo en la casa. Y la preocupación de ella no era tanto que Dios se la llevaba, sino que con quién dejaba el grupo. Pero su madre ya había consultado con Dios a quién dejarle el grupo. Le había dicho que a quien se lo dejara era a mí. Y cuando ella me dijo que me entregaba al grupo, yo hasta ese momento no amo a Dios, no conozco a Dios, estoy resentido, pero yo no le pude decir que no. Entonces yo le dije que sí, que yo iba a cuidarle el grupo. Fue así que yo la fui a dejar a donde mi abuela, en Comayagua. Y cuando regresé, llegó el día del grupo, yo me levanté temprano, fui hacia la casa, fui a limpiar todo, fui a invitar a la gente que ella invitaba, porque yo sin conocer a Dios y sin amar a Dios, yo empecé a invitar a la gente y fui a invitar a mis amigos. A todo eso yo ya era un maestro de artes marciales y ya era muy reconocido por las artes marciales. Y mis amigos me decían, pero vos, invitándome para la iglesia, si vos sos gran peleón, vos sos gran... Imagina, entonces le digo, mira, si no vas, te voy a patear, les decía. Y fue así que 7 de mis amigos llegaron ese día más presionados por la amenaza que por tener un encuentro con Dios. Pero ese día llegó la líder y predicó, y la palabra que Dios, ella me tocó mi corazón, y ella cuando hizo el llamado, mis 7 amigos se entregaron al Señor. Y yo no podía, yo sentía una atadura. Pero de allí llegó y me dijo, hoy es tu día. Yo sentí que se rompió algo y sentí un deseo de llorar. Y empecé a llorar y a llorar. Y ahí fue la primera vez que yo tuve un encuentro con Jesús. Ahí encontré al Señor y Él habló y todo aquel dolor, aquel resentimiento, todo eso desapareció en segundos. Me llenó una felicidad, me llenó una alegría dentro de mí. Ya no era igual. Yo salí de ese grupo y salí corriendo por toda la colonia diciéndole a todo al que me encontraba, ya acepté a Cristo, ya acepté a Cristo. Y todos me quedaban viendo como raro y desde ese momento no paraba de hablar de Él. Al día siguiente yo me fui a la iglesia de mi mamá. Cuando llegué a la iglesia, pues nadie me conocía. Y yo llegué y yo empecé a danzar y llegué a bailar y por las alabanzas y yo estaba feliz. Ahí volví a tener aquel sueño que cuando tenía 12 años, donde me miraba en estadios y donde miraba las banderas y miraba a la familia. Y era una experiencia tan linda, tan sobrenatural, que yo quería contársela a todo el mundo. Y por eso estoy contándoles hoy, a todo el mundo. El tener un encuentro con el Señor es lo más lindo que le puede pasar a la vida del hombre. Al final de la reunión, mi hermano mayor me estaba esperando en la entrada y me dijo, fíjate que acaban de llamar de donde mi abuela, parece que mi mamá se puso mal y yo no, tenés que ir vos. Y yo me fui. Yo iba feliz, iba contento pues de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Quería contárselo a mi mamá, porque mi mamá, imagínate, toda la vida pasó orando por mí. Y cuando yo llegué a Comayagua, mi mamá estaba sentada, ya sus ojos estaban blancos, ya no respondía. Y yo le dije, mami, ya conocía a su Dios, ya conocía a su Jesús.
pero ella ya no me respondía. La agarré, la chiné y la llevé a donde el doctor, a una clínica ahí en Comayagua, y cuando la revisó me dijo, ella está en coma, tienen que llevarla a neurología, y fue aquel impacto, pues. Agarramos una ambulancia y la trajimos aquí al hospital escuela, y yo le iba diciendo en el camino, mami, ya acepté a Cristo, ya acepté a Cristo, ya acepté a tu Dios, y es lindo, y yo había algo, y, o sea, ¿qué pasa? Y como no tenía la madurez espiritual, pues para interpretarlo, cuando llegamos al hospital la pasaron de un solo a operación, estaba en coma. Y yo la primera semana sin saber, yo le decía, sin saber orar, sin saber, yo le pedía a Dios que no se la llevara, que la sanara, que ella tenía que ver a su hijo por el cual tanto clamó, que ella tenía que verlo en el Señor. En esa semana el Espíritu Santo me habló y me volvió a decir que Él le había dicho a ella que se la llevaba, pero que lo que ella había empezado a hacer yo lo tenía que seguir. Y me mostró dónde la iba a llevar a ella, y me mostró también dónde iba a llevar a la gente que no se va sin Cristo. Y yo le digo, el lugar que tiene preparado para nosotros, Señor, es lindo, es un paraíso, es algo lindo, pero el lugar donde está la gente que no conoce a Dios es terrible, es tormentoso, no se lo deseo a nadie. Y entonces esa semana yo cambié la oración y le dije, bueno, Señor, haz tu voluntad con ella. Y fue así que el 3 de octubre, yo me convertí el 19 de septiembre, el 3 de octubre, 2 semanas después, ella partió a la presencia de Dios. No me vio en el Señor, pero me dejó esta herencia. Y a partir de ahí me metí en la iglesia a servirle a Dios. Ese grupo lo multipliqué y en cuestión de 3 años levanté grupos, células familiares ahí. Y fue así que el año 97 recibí el llamado. Estuve 2 años viajando a Guatemala a prepararme, 15 días en Guatemala, 15 días acá, y evangelizando y ganando almas. Los primeros años empecé a ganarme jóvenes pandilleros, a ganar pandillas, a deshacer pandillas. 11 años después, esa célula se ha convertido en una gran congregación. Me casé, Dios me regaló a mi esposa. El Señor me bendijo con 4 varones y me ha bendecido también como padre espiritual en una iglesia apostólica, porque ya no solamente soy un pastor de la iglesia, sino que Dios me ha permitido desarrollar el ministerio aquí en Honduras. Tenemos iglesias pastores en Estados Unidos, pastores en México, toda Centroamérica, Panamá, y ahora hasta estamos en Chile, tenemos pastores en Chile. Así que Dios cumple lo que le promete a una madre. Mi mamá cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no importa que tus hijos estén largos de Dios, el poder de la oración de una madre profetiza sobre tus hijos. Porque Dios, aquí estoy yo soy un testimonio de ser un niño que se crió sin nada, resentido. Ahora soy un apóstol que bendigo esta nación y que bendigo las naciones para la gloria de Dios. Mira qué lindos estos testimonios del poder de la oración de un padre, de una madre que se pone a la brecha por sus hijos. No importa la condición en la que estén tus hijos, no importa las circunstancias que están viviendo, no importa en qué actividades lícitas o ilícitas estén involucrados. Tu oración puede marcar la diferencia en la vida de estos muchachos. Dios tiene grandes cosas para ellos, pero necesita de un padre, de una madre que se ponga a la brecha. Ponte a la brecha. La oración tiene que ser tu estilo de vida. La oración es el arma secreta que tú tienes. No hay arma más poderosa y más grande que la oración.
Jesucristo nos enseñó cómo orar, nos dijo cuál debe ser la estructura. Hoy lo que te estamos enseñando es cómo debes hacerlo. Ya dijimos de la oración, cómo debe irse, que primero le damos gracias al Padre, que tenemos que adorarlo y bendecirlo. Pero cuando vamos a interceder por un hijo, por una hija, por un cónyuge, por un esposo, por una esposa, ¿cómo lo tenemos que hacer? Habríamos hablado, número 1, que haz de la oración tu negocio principal, es decir, cada día tú debes orar, por lo menos 1 hora, por tu familia. Si quieres familias fortalecidas, tienes que tener oraciones fortalecidas, oraciones fuertes. Orar no solamente es irse a un lugar apartado. Mientras te bañas puedes estar orando, mientras vas en el transporte puedes estar orando, mientras conduces puedes estar orando. En todo tiempo, en todo momento, tu oración es poderosa. Tú siempre puedes estar orando. En lugar de ver una telenovela, puedes estar orando. En lugar de estar contando un chisme, puedes estar orando. En lugar de muchas cosas que no edifican tu vida, puedes estar orando. La oración eficaz del justo puede muchas cosas. Número 2, habíamos hablado, recuérdale siempre a Dios sus promesas. Él ha prometido que tú y tu casa van a servirlo a Él, que Él estará en el centro de ese hogar si hay alguien que clame a Él en ese lugar. Y si tú estás clamando a Él y lo estás llamando, tú estás levantando un altar de adoración en tu hogar y Él, su presencia, habitarán en ese lugar. Número 3, habíamos dicho que ora por las personas por su nombre. Cuando ores por tu hijo, ora con el nombre de Él. Di su nombre completo. Señor Jesús, yo bendigo a mi hijo, el nombre de tu hijo, el que sea. Entra en la habitación de tus hijos. Ora ahí, bendice el lugar donde duermen, bendice el lugar donde ellos están, bendícelos en todo tiempo, envíales palabras de bendición en tiempo y en destiempo. Nunca maldigas a tus hijos, nunca digas qué hijo tan malcriado, qué hijo tan desobediente, qué hijo tan tonto, qué hijo tan bobo. No digas esas cosas. Bendice a tus hijos, proclámalos en victoria. Di que hay ángeles de Jehová de los ejércitos acampando alrededor de sus vidas, acampando alrededor de su salud. En oración, evita que el enemigo se acerque a ellos. Todas aquellas amenazas que actualmente vivimos, en oración tú puedes hacer que estas amenazas se vayan. A través del nombre de ellos, tú puedes bendecirlos. Así que bendícelos en todo tiempo, bendícelos siempre. Son tus hijos, son el fruto de tu vientre, lo que Dios te dio. La bendición que Dios te dio, dice que los hijos son bendición de Dios. Así que bendícelos en todo tiempo y en todo momento. Número 4, ponte de acuerdo con otros. Así como has visto en los testimoniales anteriores, hay momentos en que tú necesitas llamar a otras personas que te apoyen en oración. Júntate con ellos para que oren juntos. Esa oración es poderosa. Decía Jesús en el libro de Mateo capítulo 18, verso 19, que cuando 2 o más se ponen de acuerdo, dice que el Padre escucha y concede lo que se les está pidiendo. Ponte de acuerdo. Ya el hecho que estés con tu cónyuge, esposa, ya son 2 en un solo sentir para que intercedan por esa familia. Igual te puedes unir con otras familias, tienes que buscar con quién orar. La oración eficaz es poderosa y cuando tú te unes con otras personas, trae mayor poder. Luego, número 6, dice, cuando tú estés orando, tienes que mantener que esa oración es verdadera y que está haciendo un efecto. Tienes que tener fe cuando ores. Tú no puedes orar pensando, ay, voy a orar a ver qué pasa. No, voy a orar porque algo está pasando. Estoy orando, algo está sucediendo en este momento. Aunque tus ojos no lo puedan ver en ese momento, tus ojos naturales, en lo espiritual, tus ojos espirituales te dicen, sí, algo está sucediendo. Algo poderoso está sucediendo alrededor de la vida de mi hijo, en la vida de mi hijo, de mi hija. Sé que Dios está haciendo la obra en cada uno de ellos. Tienes que tener fe, tienes que creer que Dios lo está haciendo. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que existe, tiene que creer que Él y su palabra son verdaderas. Y la palabra de Dios nos manda a orar en todo momento, nos manda a orar con otros en todo tiempo. Entonces tú tienes que creer que esa oración que estás haciendo es una oración poderosa. Luego el siguiente punto es, siempre alaba y adora a Dios en todo momento.
En todo momento agradécele por lo que Él está haciendo en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa, independientemente para quien hagas la oración. Estamos hablando hoy, orando por tus hijos, pero esta oración la puedes hacer para todos los miembros de tu familia. Agradécele a Dios por las maravillas que Él está haciendo en tu familia, en tu vida, porque definitivamente Él está haciendo grandes cosas en la vida de tu familia. Y número 7, pero no menos importante, no te preocupes. Ora. Dice el libro de Filipenses capítulo 4, verso 6 y primera de Pedro 5, 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de la presencia de Dios. Cuando yo oro, en ese momento, yo oro por lo que mi familia necesita, por lo que mis hijos necesitan, porque necesitan dirección. Tú en ese momento, tú oras, tú en ese momento saca toda la artillería de oración. Ora, 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 intercede. Cuando termines de orar, tú tienes que quedar en paz, tienes que quedar en tranquilidad, sabiendo que el milagro va a venir. No importa si Dios nos contesta en un día, en una semana, en un mes, en años. Mira cómo esta madre oró por 12 años. Pero Dios va a traer la respuesta. Tú tienes que creer, no importa el tiempo que se tarde, Dios traerá la respuesta. Dios hará un cambio sobrenatural en nuestras familias. Yo he conocido muchas familias, y tal vez familias cristianas, que dicen, pero es que yo no veo un cambio en mis hijos, o no veo un cambio en mi esposa, o no veo un cambio en mi esposo. Pero solo estás orando 5 minutos. Con 5 minutos no vas a lograr nada. Tú necesitas tener un ambiente de oración permanente. Mínimo 1 hora. Eso es para iniciar. Eso, los que oramos 1 hora a veces somos los principiantes. Pero en Dios, entre más ores, mejor es. Decía Pablo, es preferible orar en lenguas. Muchas veces cuando uno ora en lenguas, la demás gente no entiende. Entonces, ora en el idioma en el que me estás escuchando. Sé que hay muchas personas de habla inglesa que hablan español, que escuchan este programa, pero si tu lenguaje principal en el país donde vives es otro, ora en el lenguaje que tú hablas. Pero ora, intercede, ponte a la brecha cada día. No desistas, persiste cada día en la oración de tus hijos. Como padres, es tu responsabilidad orar por estos hijos. Es tu responsabilidad que estos hijos sean llevados al destino profético por el cual Dios los puso aquí en la tierra. Algún día estos hijos van a orar por ti. Algún día estos hijos van a orar por las naciones. Algún día estos hijos van a orar por sus generaciones futuras. Pero en este momento, tú que me escuchas, la obligación es tuya, la responsabilidad es mía, de forjar las familias. Dios ha hablado que el año 2014 vendrá un fortalecimiento en las familias. Muchas relaciones que habían estado rotas, que se habían incomunicado por diferentes motivos. El Señor nos ha prometido que este año es un año de restitución, es un año de recuperación, es un año donde se van a unir, donde se van a juntar, donde Dios va a restaurar. No pierdas esta ventana de bendición que viene a ti. Ponte a la brecha. Intercede por tus hijos, intercede por tu esposa, intercede por tu esposo. Para Dios no hay nada imposible. Recuerda, el diablo, si tú lees el capítulo 3 de Génesis, el diablo solo vino para desanimarte, solo vino para engañarte, solo vino para hacerte caer. Él puede decirte, ese hombre jamás va a salir del adulterio, esa mujer jamás va a salir de la amargura, esos hijos jamás van a salir de la situación donde están. Pero Dios te dice en esta mañana, tu oración puede hacer un cambio. Yo quiero que vayas conmigo a un tercer testimonial. Todos los testimonios que estamos presentando en esta mañana son de la vida real. Es más, todos los que presentamos en este programa son de la vida real. Va a edificar grandemente tu vida. Veámoslo.
Alexa de hacer eso, nadie te escucha. Nunca voy a cambiar, siempre voy a ser igual. Iván, no me grites. Ay, ¿sabes qué? Voy a dejar de orar, entiéndelo, no lo voy a ¿Sabes que ya estoy harto de todo esto? De que siempre quieras que haga lo que tú quieres que haga. Ya me harté. Iván, ¿a dónde vas, Iván? Toma la decisión de estar con Dios, Iván. Es lo mejor para tu vida. Tienes que hacerlo, hijo. Yo ya tomé mi decisión, mamá. Eternal, eternal, eternal. Dejando mis problemas detrás, trato de saber quién sos, qué harás. Más que una esperanza, mi alma das. Vuelvo a ti. Tan fuerte es este amor, no hay espacio, no hay lugar. Esperando una señal, sin miedos a correr hacia la inmensidad y una promesa eternal. Esperando una señal, sin miedos a correr hacia la inmensidad y una promesa eternal, 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 eternal. Dejando mis problemas detrás, trato de saber quién sos, qué harás. Más que una esperanza, mi alma das. Vuelvo a ti. ¿Cómo se quedaron los niños aquí? No manches. ¿Qué rollo? ¿Qué razón? Pero qué reloj, güey. Ya vámonos, nos vayan a tachar. Ahí compraste la buena, ¿verdad? No manches. Hay que robarnos otra cosa para sacar para más. ¿Dónde? Dale una oportunidad, Señor. Solo una, Padre. Y toma su vida. A ver, imbécil, contesta. ¿Crees en Dios? ¡Contesta! ¡Que conteste! Vete de la cabeza otra vez. Sí, sí creo en Dios. ¿Crees en Dios? Ya déjalo, sí cree en Dios, total, no es el que buscamos, vámonos. Mami, ya no vuelvo a casa,
Se hizo viejo el tiempo aquí y el boleto de regreso se venció dentro de mí. Mami, no me dejes solo, quédate un ratito más, que en mi memoria tu carita se empezó a borrar. No me ves en el último vagón, está lloviendo y tú esperando en la estación del corazón. Que no lo ves, el colegio terminó y está mi leche con vainillas esperando en la mirada del amor. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Quiero vivir por vos, quiero vivir por vos, quiero vivir por vos. Madre, Padre, que nos escuchas en esta mañana, no pierdas la esperanza. Tus oraciones pueden hacer un cambio radical en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia. Hijo que escuchas en esta mañana, apoya a tus padres. Si tú ya conoces del Señor, también tú empieza tu vida de oración. Si no conoces del Señor, este es el momento que lo invites a entrar en tu corazón. Dios te ofrece vida eterna, vida plena y vida en abundancia. El enemigo te ofrece fracaso, derrota y que tú seas un títere de él. Dios quiere hacer un cambio radical en tu vida, en tu familia. Tú, madre, padre, que estás orando por tus hijos, no ceses de orar. Sigue orando, no te canses. Por ahí el diablo va a usar los periódicos, va a usar los vecinos, va a usar a cualquier persona para decirte ya nada se puede hacer. Detente, no sigas orando, no pares de orar. Sigue orando, sigue orando. Ese es el arma poderosa y secreta que tú tienes. Esa oración va a marcar la diferencia. La palabra de Dios dice que el mundo espiritual es más fuerte que el mundo físico. Y si tú entras en oración en lo espiritual, si tú empiezas como atalaya a orar por tu familia, algo sobrenatural está sucediendo en ese mundo espiritual que se va a ver proyectado en el mundo natural. Yo que no quiero dejar este programa sin hacerte la invitación de que aceptes a Cristo en tu corazón. Es lo más hermoso que te puede suceder en la vida. Te lo puedo decir yo y te lo pueden decir todas las personas que participan en los testimoniales. Jesucristo es la respuesta a nuestro corazón, a nuestra vida. Todo lo que necesitamos es Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia confesando que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados desde lo más hondo de mi corazón. Te pido que entres a Él y me muestres las áreas que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser restauradas. Yo me perdono a mí mismo y perdono a todos aquellos que me han hecho daño. Los bendigo, me bendigo, los libero y me libero. Y te pido, Jesucristo, que me inscribas en el libro de la vida, que habites conmigo en este corazón. De hoy en adelante mi cuerpo se vuelve templo y morada del Espíritu Santo. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que voy a seguir adelante en el propósito por el cual tú me has puesto en la tierra. Si tú has hecho esta oración conmigo, busca una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios, donde te ayuden a crecer espiritualmente, una iglesia cercana donde me escuchas.
nos escuchan desde cualquier lado del mundo, pero busca un lugar donde puedas crecer espiritualmente. Dios te ama, Dios tiene grandes propósitos para ti, Dios tiene un destino profético para ti que tú debes cumplir, que nadie más en el universo lo puede cumplir más que tú. Solamente tú tienes esa oportunidad de hacerlo. Yo te bendigo, quien quiera que seas, madre, padre, no dejes de orar por tus hijos. Si tú aún no estás orando por ellos, yo te invito que inicies a orar por ellos. Dios te va a bendecir grandemente, que Dios te bendiga. Ha sido una gran bendición y un gran privilegio poder estar en tu hogar, en tu corazón en esta mañana. Que Dios te bendiga y te sobreabunde en esta semana. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Que Dios te bendiga.